Hola, ¿qué tal? Continuamos con la carta de Juan, ¿verdad? Y nos quedamos ahora sí por empezar en el capítulo 1 de la carta de Juan. Ponte en tu Biblia y vamos a ver el tema viviendo en la luz. Y voy a empezar a leer Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? Yohanan se remonta al principio, desde el principio, incluso más allá del primer versículo de Génesis. ¿Sí? El Padre Celestial, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Elohim et, el prefijo et, equivale a nuestro alfabeto, sería A, Z. ¿Sí? A y la Z, que significa principio y fin. Entonces, si lo leemos de esa manera, diría, en el principio creó Dios A, Z, los cielos y la tierra. En el idioma griego serían el alfa y la omega, ¿sí? Las letras alfa y omega. Y si leemos Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces la implicación de esto nos dice que algo de Dios, del Padre Celestial, AZ, fue quien creó todas las cosas. ¿Sí? Y una de las reglas básicas de la interpretación de las Sagradas Escrituras, es una de las cosas que siempre he comentado, es que tenemos que tener el sentido común de entender que tenemos que colocarnos en el contexto histórico en la que se escribieron los textos. ¿Sí? No podemos creer, hace una semana, mi esposa estaba con unas amigas de la escuela de mi hija. Estas señoras vienen de un contexto católico y obviamente pues tienen un poquito de carencia en el conocimiento de las escrituras, y les sorprendió saber que las escrituras, las Biblias, han ido cambiando de acuerdo a la doctrina de la institución religiosa, que han cambiado. Obviamente también se ha cambiado la interpretación de algunas palabras, el significado de unas palabras al ser traducidas del hebreo al español. Se cambiaron muchos significados. Se cambia totalmente el mensaje de la Biblia, el mensaje central. Entonces mucha gente no tiene ni idea de lo que realmente quisieron decir los apóstoles en su tiempo, siendo ellos hebreos, ¿no? Por eso es bien importante y es una necesidad de estar, cuando se estudia las escrituras, verlo desde un contexto histórico, ¿sí? En un contexto histórico en el que se escribieron los textos, ¿sí? La manera en que vivían, su cultura, ¿no? En este caso tenemos que enfocarnos en el pensamiento del apóstol Yohanan, un hebreo, y no pensar en los acontecimientos desde una perspectiva propia, ¿no? De creer que Juan estaba diciendo aquí o allá, ¿no? Cuando el apóstol Juan menciona desde el principio, tenemos que entender y tenemos que saber que Yohanan, está pensando en Bereshit, ¿sí? Que significa en Génesis, porque estamos leyendo la carta de una persona instruida en las escrituras. Es un judío que conoce el Antiguo Testamento, ¿ok? En ese sentido, cuando vemos que escribe la palabra hemos, se refiere, debemos entenderlo, que se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, y no a otras personas. Porque los que recibieron todos los escritos que se encuentran en la Biblia son el pueblo de Israel, no son otros. También dice, hemos contemplado. La palabra contemplado en el griego es la palabra deseomai, ¿sí? Eso lo puedes encontrar en el diccionario Strong en G2300, ¿sí? Forma prolongada de un verbo primario, mirar de cerca, de percibir, literalmente o figurativamente, por extensión visitar, contemplar, ¿sí? De la palabra deseomai deriva la palabra teatro. La implicación que podríamos tomar de este concepto es que el Padre expresó a la humanidad entera la manera de plasmar la vida, lo que debemos de entender como la verdadera vida a través de su verbo. El que quiera salvar la vida, la perderá. El que quiera perder la vida, la ganará.
Este principio, ¿quién nos lo enseña? Nos lo enseña Yeshua. Se encuentra vinculado de manera directa con todos los casos en que las personas, en aras de buscar una mejor vida, por medios propios obviamente, lo único que han descubierto es que esa vida que buscan simplemente nunca la encuentran. La razón es que la verdadera vida que provee plenitud solo se encuentra cuando entendemos el significado de este gran principio que Yeshua enseñó en carne propia. El que quiera salvar la vida la perderá, el que quiera perder la vida la ganará. Porque lo que implica entender y vivir en nuestras vidas esta enseñanza solo tiene que ver con el segundo mandamiento más importante que todos conocemos, deberíamos de conocer obviamente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien encuentra el verdadero sentido de entregar la vida por los demás ha comenzado a experimentar la plenitud de la vida eterna. ¿Ok? Versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Porque la vida eterna, ¿en qué implica? Vida abundante. Una vida que genera vida, que fructifica. Una vida que es el resultado de vivir como vivió Yeshua. ¿Sí? Dando vida a los demás mediante la enseñanza con el testimonio de su propia vida. ¿Ok? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida es la que se encontraba con el Padre y llegó el momento en que se manifestó en la vida de Yeshua. Versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. El objetivo de esta carta de Yohanan tuvo 7 propósitos, porque la palabra del Eterno no regresa vacía. En ese sentido, el primer propósito sería: todos anhelamos vivir una vida de gozo pleno, en la que los problemas no nos quiten el shalom, o sea, la paz. La paz en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? La alegría. El segundo propósito es para que dejemos de pecar. Es decir, que si verdaderamente ha nacido en ti la convicción de dejar de pecar, entonces esta carta es para que la escuches y la pongas por obra. ¿Ok? El tercer propósito es para entender que nuestros pecados han sido perdonados. El cuarto propósito es haber conocido al que es desde el principio. ¿Ok? El quinto propósito es porque hemos vencido al maligno. El sexto propósito es porque hemos conocido al Padre. Y el séptimo propósito es porque somos fuertes y la palabra permanece con nosotros. ¿Ok? Versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. 5, el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esta enseñanza es muy importante. Las cosas que Dios hace no son ocultas. Es decir, que las cosas del Padre, las cosas que hace, son totalmente por amor. A diferencia de nosotros, que muchas veces hacemos las cosas por conveniencia, ¿verdad? De parte del Padre solo vamos a recibir amor, misericordia, cosas buenas para nosotros. ¿Sí? De acuerdo al concepto de luz que expone aquí Yohanan, la luz que provee Dios desde una perspectiva hebrea se vincula de manera directa con lo expuesto por el Salmo 119, versículos 105 y 106. ¿Te acuerdas? O vete ahí al Salmo 119, versículos 105 y 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Ok, en ese sentido, la luz
es representada por los mandamientos del Padre, su instrucción. La luz es la Torá del Padre Eterno. La luz es la ley de Moisés. La casa de Israel, las 10 tribus del norte se apartaron de la ley de Dios. Lo que significa es que se apartaron de la luz. ¿Y qué pasó? Cayeron en las tinieblas. Que significa todo lo opuesto al cumplimiento de la ley del Padre. Y aún más, el desconocimiento de esa ley, de esa instrucción que provee vida, que provee luz. A Galilea se le conoce como Galilea de los gentiles, porque la condición de gentiles se refiere a la condición de vivir sin la instrucción del Padre. El motivo por el que se le identificó a Galilea de esa manera es porque se apartaron de la Torá de Dios. Ese es un conflicto actual en todas las iglesias actuales. Todas estas iglesias que han decidido no cumplir la ley del Padre, bajo varios argumentos, muchos argumentos, pero me he dado cuenta que uno de ellos es la comodidad. Se ha creado un Dios a nuestra conveniencia para no sentirnos incómodos. De repente siento que ese es el fondo, aunque el aspecto, lo que se comenta, es que la ley ya pasó, que no es actual y que no se tiene que cumplir porque estamos bajo la gracia. El problema es que si la ley de Dios ya no alumbra el camino del hombre, entonces ya no existe nada de la luz de Dios que alumbre el camino. Es entonces cuando el hombre se encuentra en las tinieblas de la oscuridad y la confusión. Tú nomás date cuenta y ponte a pensar cómo está el mundo actualmente, sin ley de Dios, sin la lámpara que alumbra el buen camino. La única luz que tenemos para encontrar la vida plena es a través de su instrucción, la instrucción del Padre. Y sin ella, simplemente ya no hay nada que provea luz. Un pueblo sin ley es un pueblo que está destinado a su autodestrucción. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Sí? Las naciones de hoy en día están destinadas a la autodestrucción porque viven solo con la ley de los hombres, pero sin la ley del Padre. La ley de los hombres jamás proveerá la solución para vivir una vida plena. La única ley que provee vida plena y vida en abundancia de gozo es la ley del Padre. Porque es la ley que alimenta el espíritu, porque tiene que ver con la alimentación espiritual de cosas que tienen que ver con las cosas de la carne, que no tienen que ver con las cosas de la carne, con las cosas terrenales. La idea es que desde el principio, Bereshit, existió las instrucciones del Padre, y el Padre quería que siguiéramos estas instrucciones y dijimos no. Y el resultado es la autodestrucción del hombre. La ley del Padre, la instrucción, nos provee de un estatus de vida espiritual elevado. La consecuencia de vivir una vida así es que primeramente se refleja físicamente en el semblante de las personas, porque se refleja un rostro más apacible. Hace unos días comentaba con una persona que cuando una persona está con el Padre y sus mandamientos, es una persona que contenta, refleja felicidad, tranquilidad, independientemente de los problemas que tenga a su alrededor. La consecuencia lógica es que las circunstancias de la vida material no perturban la paz. ¿Sí? El shalom bajo el cual viven esas personas que se encuentran viviendo conforme a la instrucción del Padre Eterno.
Fíjate, a 2700 años de que los asirios llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel, hoy se encuentran en todas las naciones. El profeta Oseas refiere que cuando ruja el león de la tribu de Judá, los que son de la casa de Israel acudirán a su llamado. En Oseas 11:10, en pos del Eterno caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Las naciones de occidente, Europa, Estados Unidos, América Latina, es donde se encuentran mezcladas las 10 tribus de la casa de Israel. La cristianidad que se encuentra en estos países lamentablemente niegan el cumplimiento de la ley de Moisés, niegan la Torá, bajo el falso argumento de que vivir bajo esa ley es vivir en maldición, y enseñan que vivir bajo la ley con la cual vivió Yeshua es una ley que ya no debe de existir y no tiene sentido común si Yeshua fue la Torá viviente. Cuando Yeshua se refería a la ley, ¿se refería a la ley de Moisés o a cuál otra ley? Te pregunto. El que tú estés enseñando que la ley de Moisés no se debe seguir es como negar a Yeshua, porque Yeshua vivió con esa ley. No hay nada más incoherente y falto de sentido común. 2,000 millones de cristianos viven sin la Torá de Dios. Viven sin la luz del Padre Celestial. Viven sin la instrucción del Padre Eterno. Sin la lámpara de Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjate, a veces en los videos que saco hay gente que se molesta, ¿sí? Y alerta a otras personas hablando de que la ley de Dios no se debe seguir. Y que ellos siguen y que están en comunión con Dios. Mucha gente dice tener comunión con Dios. Y dicen que le aman demasiado. Fíjate qué cosa tan incoherente. Pero no viven la ley de Dios. Y si ya vimos a la luz de las Escrituras que el Padre es luz, entonces significa que vivir en comunión con Dios es vivir bajo su ley. Pero si no la vivimos, entonces significa que estamos viviendo en tinieblas, sin luz y sin Dios. Leamos, ponte en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero que pongas atención. Lo he dicho muchas veces en otros estudios. He tomado este versículo para explicarlo correctamente. Lo vamos a volver a ver de una manera también detallada. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Antes de llegar a conocer las Escrituras desde una perspectiva hebrea y conocer el significado de lo que realmente querían decir los apóstoles, yo este versículo lo trataba no lo entendía. Yo decía, ¿a quién se referirá? ¿Se referirá a los Hare Krishnas? ¿Se referirá a los de la nueva era? ¿O a los testigos de Jehová? No entendía yo este versículo. Cuando lo entendí, wow, me quedé impactado. Y es de sentido común. Hay que leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quiero detenerme tantito para contarte que hace unos días también platicaba con una persona que es cristiana y estaba emocionado platicándome de los milagros que sucedían en su iglesia. Que una niña había recuperado su caminar, que él había sido testigo de todos esos eventos. Pon atención a lo que está diciendo aquí. Todas estas personas, estos pastores, creen que están haciéndolo en el nombre del Padre Celestial. Te va a empezar a hacer sentido por qué
Yeshua les dice que no los conoce. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios. Yo creo que has sido testigo de esto. Has visto gente que los domingos hace este tipo de eventos donde agarran a la gente y hacen milagros, ¿no? Y estas personas, Yeshua les dice que no los conoce. Entonces ellos enojados dicen: pero ¿cómo? Pero si los domingos nosotros íbamos y hacíamos milagros. Hicimos que una niña que tenía un pie más corto empezara a caminar. Hicimos sanar a personas. ¿Por qué nos dices eso, Yeshua? Luego no echamos demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Qué no lo hicimos? ¿Y qué les dice Yeshua? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice eso Yeshua? ¿Y a quién se refiere? Pues se refiere a todos los que te he estado mencionando ahorita. ¿Pero por qué tan fuerte? ¿Por qué? Porque hay que conocer las escrituras para que sepas de qué está hablando, del hebreo al español. La palabra maldad: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad en el griego es la palabra anomía. ¿Sabes qué significa? Violación de la ley. Vete al diccionario Strong G458, anomía, de G459 es ilegalidad, violación de la ley. ¿Sí? Maldad, impiedad, infracción, infringir la ley. ¿A cuál ley se estará refiriendo? ¿Cuál era la única ley que existía en el tiempo de Yeshua? La ley de Moisés. ¿Sí? No la ley agraria, no la ley de impartición de justicia del gobierno de Roma. Se refería a la ley de Moisés, hermano. Entonces, esto significa que podrás haber estado en los llamados ministerios de liberación, ministerios de sanidad, ministerios de oración, pero si no viviste bajo la ley de Dios, que es igual a vivir haciendo la voluntad del Padre, de nada te sirve. Porque como lo dijo Yeshua, no te conocerá porque no viviste su enseñanza, que es precisamente vivir la Torah del Padre, sus mandamientos. ¿Y sabes qué? Esta es la circunstancia actual en la que viven las personas que se encuentran en las religiones cristianas y protestantes de todas las denominaciones. Y eso, pues, es lamentable. El Salmo 119 tiene que ver como tema central la ley de Dios. Cuando David estaba hablando de tu ley, está hablando de la ley de Moisés. Cuando el apóstol Yohanan habla de la verdad, en el versículo 6 de este capítulo, está hablando del concepto de verdad entendido como la palabra de Dios. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque se refería a que él había vivido conforme a la palabra del Padre. Y por eso él decía de sí mismo que él era la verdad. ¿Sí? Entonces, si decimos que tenemos comunión con el Padre y no cumplimos su ley, ¿qué estamos haciendo? Estamos mintiendo. No estamos en la luz, sino en las tinieblas. Esta es una pregunta que debemos de hacernos. No hacerla a otras personas, sino a nosotros mismos, en la intimidad de nuestra propia conciencia. Respondernos a nosotros para no errar en el autoengaño, en lo privado. Responderle esta pregunta al Padre. Hoy tenemos la oportunidad de rectificar esto que aprendimos mal. Porque no lo enseñaron, pues llegaste ahí y no sabías. Porque creíamos que estábamos en lo correcto. Hay que aprovechar en este estudio que estás entendiendo esto. Que la luz nos ha resplandecido y hay que enderezar nuestro camino. Porque es preferible que lo hagamos hoy, porque en aquel día cuando el Señor nos diga: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, que te cuento, va a ser demasiado tarde. Versículo 7: pero si andamos en luz,
como Él está en luz, o sea, como Yeshua, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí o no, todo el mundo ha interpretado la Biblia como mejor le ha parecido. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que ha habido muchísimas religiones, miles de religiones. Sin embargo, la clave para estar unidos unos con otros está aquí, andar en luz. Porque si juntos estudiáramos la Biblia de manera sistemática, renglón por renglón, palabra por palabra, simplemente no habría manera de estar en desacuerdo. Porque se dejaría de lado el pensamiento personalísimo de decir, para mí, esto significa esto, esto significa aquello. ¿Sí? Porque esa manera de pensar al estudiar la Biblia fue el principio del teléfono descompuesto en la historia de la humanidad. Claro, pues era un deseo de conocer al Padre, ¿verdad? Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Fieles, amén, somos fieles a tu palabra. ¿Sí? Lo anterior nos advierte claramente que el que no confirma la palabra de la ley del Padre para hacerla será maldito. ¿Sí? El apóstol Saulo se refirió a aquellos que enseñaran lo que no es de Dios como anatema. ¿Te puedes imaginar? Gálatas 1, 8 y 9. Mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué el evangelio de Yeshua no es algo diferente a lo que Moisés y los profetas ya habían dicho? No estoy haciendo, no es una pregunta. Vaya, aquí yo no me estoy dirigiendo de manera correcta. ¿Por qué Saulo dice que es anatema si nos enseña el evangelio que se recibió? ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo no es diferente a las leyes que Moisés y los profetas ya habían dicho. Ahora sí, ¿verdad? Ese ratito hice una pregunta, pero no fue de manera correcta. O sea, no hay ninguna diferencia con la ley de Moisés, con lo que Yeshua le enseñó a los apóstoles. Y Saulo hizo ese comentario porque en ese tiempo ya se estaba distorsionando el mensaje del evangelio. De hecho, lo que actualmente se define como el evangelio no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. La doctrina cristiana enseña que el evangelio es en concreto que Yeshua murió y resucitó al tercer día, ¿sí o no? Y el problema con esta doctrina es que si ese es el evangelio de Cristo, entonces ¿qué fue lo que Yeshua estuvo predicando por 3 años desde que comenzó su ministerio? Es tonto pensar que durante 3 años Yeshua se le haya pasado diciendo que iba a morir y que luego iba a resucitar. Yeshua estuvo hablando de todo lo que implica el reino de Dios. Es más, el tema de su muerte es de lo que menos habló. Y eso nos lo comprobaron los apóstoles, porque cuando les llegó el día, nadie entendió. Los apóstoles no entendieron. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un concepto totalmente erróneo de lo que es el evangelio. Porque si no, entonces los apóstoles hubieran entendido, no, pues Jesús va a morir y va a resucitar. Entonces, ¿por qué se asustaron y por qué iban en el camino de Maús diciendo que, uy, otro más? ¿Sí? Entonces, si tú has sido evangelizado y no conoces el verdadero evangelio, estás en un verdadero problema. El apóstol Pedro nos define lo que es el verdadero evangelio.
Vete a 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Conforme a lo que hemos visto, verdad es luz, es la ley de Dios. Sin embargo, la palabra ley está mal traducida en nuestras Biblias. Porque la palabra ley en hebreo es la palabra Torah. Y Torah significa instrucción, enseñanza, educación, doctrina. Entonces, si nos vamos a la primera parte del versículo que acabamos de leer, vemos que lo que purifica nuestras almas es la obediencia a la verdad, la obediencia a la instrucción, a la enseñanza. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para el apóstol Pedro, la palabra de Dios es la Torah, las Sagradas Escrituras. Atendiendo desde luego que en el tiempo de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento. Por lo que cuando hablan de las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios, ¿a quién se refieren? A la Torah, a los profetas y los escritos. ¿Ok? Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. El apóstol Pedro cita al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. ¿Sí? Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Aquí vemos que para Isaías las Sagradas Escrituras es la Torah, porque todos los profetas solo tenían la ley de Moisés, no existía otra. ¿Sí? En esa época el Antiguo Testamento no estaba compilado. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo anterior significa que si el Evangelio se le extrae la Torah, la instrucción divina se convierte en un falso evangelio. Esta es la razón por la que miles de personas que acuden a las iglesias cristianas no encuentran lo que buscan. Por eso salen de las iglesias y son los mismos de siempre. Por eso siguen festejando el 25 de diciembre, Navidad. Por eso siguen festejando Halloween. Por eso siguen festejando los huevos de Pascua, siendo cristianos. Lo único que encuentran ahí son mensajes motivacionales. No encuentran cosas que nutren el alma. El rey David dijo, la ley del Padre es perfecta. David lo dijo, el rey David lo dijo. La Torah es perfecta. La Torah del Padre Celestial es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. Esto nos enseña que mientras permanezcamos con nuestra vida sin vivir la ley de Dios, nuestras vidas no cambiarán nunca. ¿Sí? El problema que expone la carta a los Gálatas por parte del apóstol Saulo tiene que ver con el hecho de que a los nuevos convertidos se les quería obligar a cumplir la ley de los hombres, que era muy diferente a la ley de Moisés, era la ley rabínica. El problema no era que cumplieran la Torah. La confusión de las personas que no conocen el contexto bajo el cual escribía Saulo deriva en que en algunos textos Saulo dice que no hay que cumplir la ley y en otros textos dice que se tiene que cumplir la ley. Lo que no entienden es que el apóstol Saulo, como todo un rabino que conoce terminología hebrea, estaba hablando de dos leyes. Es decir, que Pablo estaba hablando de la ley escrita, Torah, y estaba hablando de la ley oral, de las tradiciones, del legalismo. Pablo podía hablar perfectamente de la ley oral y de la ley de Moisés. Porque hay gente que cuando tú hablas desde una perspectiva hebrea y haces estos estudios, luego hay personas que te dicen ignorantemente que esto es legalismo. Pero Saulo se refería al legalismo cuando se hablaba de las leyes creadas por los hombres por la ley oral.
Y eso en el cristianismo no se conoce. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pon atención aquí también. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La definición de pecado nos la da el apóstol Juan. Pecado no es errar en el blanco, como se te ha platicado. Aquí Yohanan nos va a decir, una de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando Yohanan? ¿Cuál era la ley que existía? La ley de Moisés. Entonces, si no cumplimos la ley de Dios, infringimos la ley, y si la infringimos, tenemos pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos también, estamos obligados a la restitución. Cuando nosotros cometemos algo en contra de alguna persona, tenemos que pedir perdón. Y en su caso, restituir. Porque es un error pensar que cuando dañamos a las personas, simplemente con pedirles perdón o pedirle perdón a Dios, ya hicimos lo correcto. Tenemos que ir con esa persona y pedirle perdón. ¿Sí? De manera que confesar nuestros pecados unos a otros es necesario, y con respecto de Dios, tenemos que confesarle nuestros pecados, pero el Creador de todas las cosas no podemos compensar, o la única compensación que podríamos darle al Señor es obedecer su palabra. Obedecer es lo que dijo Yeshua: ve y no peques más. Y el que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. El que transgredía, que deje de transgredir. ¿Sí? Confesar es ponerte de acuerdo con el Padre. Si el Padre en su palabra dice, cumple mis mandamientos, hay que cumplirlos. ¿Sí? Llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Eso es confesar. Hablar una misma cosa con Dios. ¿Sí? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a el mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Te dejo con ese estudio, ¿sí? Con oración. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias porque nos permites el día de hoy conocer este estudio tan importante. Te pido, Padre celestial, que pongas en los corazones de las personas que escuchan tu ley, que regresen a la senda antigua, que sepan, Padre celestial, que tienen que regresar a casa, que tienen que seguir tus mandamientos, que en tus planes, Padre celestial, nunca estuvo que estuvieran fuera de tus mandamientos. Bendice a todas las personas que escuchan, Padre celestial, y que estos videos puedan ser dispersados entre las naciones, para que se conozca tu verdadero evangelio, Padre. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David. Amén.